Regresamos con Agárrate y vamos a hablar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, contento de compartir contigo, con toda la gente que nos escucha, que nos ve por tu programa. Como compartía hace unas semanas contigo, gente de diferentes países se comunica con nosotros y nos dice, mira, te vimos en el programa de Qué Patricia, bueno. mándale saludos. Ha sido, bueno, una bendición poder aprender de lo que ustedes hablan allí, así que muy contento de estar aquí. Qué bueno. Jesús, hay unas declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, de Alejandro Mayorkas, que han levantado una polvareda. Él habla de, vamos a ponerlos en pantalla, la información que saca Univisión, por ejemplo. Él habla de los asilos frívolos y dice que algunas personas que llegan al país en busca de asilo tras emigrar de sus naciones de origen intentan engañar al sistema, que se encuentra colapsado con más de 3.6 millones de expedientes atascados en la Corte de Inmigración y más de 1 millón de peticiones pendientes en el Servicio de Inmigración. ¿Qué es un asilo frívolo? Y un asilo frívolo es un asilo que no tiene base legal para ser presentado. Y de hecho, muchas personas a veces cuando van a una consulta, el deber de un abogado es dejarle saber a esa persona si califica un asilo o no y si no está supuesto a someter el caso. Sabemos que hay a veces ciertos asistentes, ciertos notarios y desafortunadamente hay hasta abogados que a veces se prestan a este tipo de cosas. Un asilo frívolo es un asilo que no tiene base, no tiene sentido. Por ejemplo, un ejemplo muy común, personas que a veces llegan y dicen, bueno, a mí no me pasó nada en mi país, honestamente no creo que me vaya a pasar nada en el futuro, pero necesito mi permiso de trabajo o no tengo otra opción. Bueno, si le inventan un caso, eso es un asilo frívolo. De hecho, eso puede tener consecuencias legales y consecuencias migratorias. También, otro ejemplo que hemos visto y es muy interesante, hay personas que tienen doble nacionalidad y una de esas nacionalidades, muchas veces países europeos, donde se sabe no existe persecución o se sabe que si la persona fue víctima de persecución en uno de estos países de la Unión Europea, cualquier otro país de la Unión Europea le puede dar refugio. Entonces, el someter un caso cuando una persona fácilmente puede ir a otro país o puede tener refugio en otro país, es un tipo de asilo fraudulento. Entonces, es importante que las personas, si van a someter un caso de asilo, de verdad tengan un caso, número uno, para que no les vaya a afectar su futuro migratorio. Y número dos, como bien dices, Patricia, el sistema está colapsado. Estamos hablando de 3.6 millones de casos. Hay muchas personas que sí han sido víctimas de persecución, que sí temen regresar a sus países y desafortunadamente por este tipo de casos que estamos viendo y que está incrementando, casos frívolos, estas personas que sí tienen casos no tienen la oportunidad de presentarlos. Entonces es un problema bien grave y que la administración se ha dado ya cuenta de eso. Así es, bueno, están por terminarse las mentiras en los casos de asilos, creo yo, porque una vez que hay una declaración como esta, yo creo que vienen medidas en inmigración, ¿no? Debería haberlas, porque como habíamos hablado, o sea, el sistema está ya colapsado, los casos de inmigración, las personas se lo están dando sus primeras audiencias en años. Hemos visto casos que las personas tienen su primera audiencia hasta el 2029, el 2030, o sea, que son casos que van a tomar mucho tiempo. Es importante que toda persona que esté ayudando a otros a someter un caso de asilo, sobre todo abogados, pero también asistentes, que tomen eso en serio y que si una persona de verdad tiene un caso, entonces lo ayuden, lo asistan, pero si no, que no se presten para ese tipo de cosas. Eso, en caso de las personas que tienen orden de deportación, ¿tienen alguna opción legal? Tienen varias opciones legales. Entre esas existe un perdón migratorio que permite a una persona teniendo una orden de deportación que ésta sea perdonada. Y también existe otra alternativa por medio de una corte donde se les solicita a un juez de inmigración o a fiscales de inmigración que los casos sean reabiertos y cerrados, ya sea a discreción de un juez o a discreción de un oficial o un fiscal de inmigración. Y en este caso, los fiscales, ¿qué papel juegan ahí? Los fiscales de inmigración. Los fiscales juegan un papel muy importante y a veces las personas se enfocan mucho en lo que es el juez y si el juez me va a dar mi amparo y si el juez me va a quitar la deportación. Lo que muchas personas no saben
que a veces son los fiscales que tienen esa arma secreta o quizás esa manera de poder cerrar un caso. ¿Por qué? Porque existen básicamente dos tipos de mociones. Una moción o una solicitud delante de la corte que va directamente al juez y el juez puede aprobar o denegar. Pero hay otro tipo de solicitudes que se llama mociones en conjunto. Y básicamente lo que es una moción en conjunto es cuando una persona, un abogado, le pide a los fiscales, es decir, a los abogados de inmigración, les dicen prácticamente, miren, vamos a trabajar juntos en esto. Sabemos que este cliente o esta persona es una persona de bien, es una persona que tiene buen carácter moral, entre otras consideraciones. Vamos a darle chance a esta persona que pueda resolver. Sabemos que por los últimos años no ha sido una amenaza para nuestro país, es una persona de buena conducta moral, puede obtener su residencia en tan solo un par de meses o quizás un par de años. ¿Por qué no le damos la oportunidad? Claro que hay fiscales que acceden y dicen, ok, perfecto, no hay problema, y otros que no. Si un fiscal accede, un juez prácticamente no va a denegar ese tipo de casos, porque cuando la parte arbitraria, digamos la parte que está en contra de uno, dice, ¿sabes qué? Me voy a unir a ustedes. Entonces el juez dice, bueno, si aquí no hay ningún inconveniente, aquí no hay ningún asunto, ninguna disputa, tanto el gobierno como el abogado defensor están de acuerdo en reabrir y cerrar un caso, entonces más del 90% de las veces lo permite. Entonces una persona cuando tiene este tipo de casos de deportación, no todos, pero en muchos casos son los fiscales, ni siquiera el juez, pero el fiscal que permite que estos casos sean cerrados. Pero lo que no entiendo muy bien es cómo es el mecanismo para solicitar ese perdón. ¿En qué punto se hace una vez que inmediatamente que emiten la orden de deportación o en qué momento se puede hacer? Cuando una persona tiene ya una orden de deportación y ya hay una decisión final, es allí cuando el abogado tiene que estudiar con su cliente si tiene los méritos para que ese caso pueda ser reabierto y cerrado. Y cuando hablo de méritos, no necesariamente quiere decir que una persona tenga buena conducta moral, aunque lógicamente eso es un factor bien Claro. importante, pero tiene que ser más que eso. Sabemos que hay millones de personas que tienen buena conducta moral, cientos de miles que tienen familiares americanos o residentes legales y aún así a veces no es suficiente. Pero algo que hemos visto es que cuando una persona no solamente tiene buena conducta moral y quizás tenga familiares que sean residentes y ciudadanos americanos, pero que además de eso es elegible a obtener algún tipo de beneficio migratorio, sobre todo una residencia permanente, personas que están a punto de obtenerla, ya sea por una petición familiar, una petición laboral, que ya prácticamente están a un paso de tener esa residencia y lo único que los está parando es esa deportación. Entonces allí las personas tienen esa opción. A veces van delante del juez y muchas veces los jueces dicen, no, esto no lo vamos a reabrir, nosotros cerramos este caso, nosotros aquí no vamos a perder el tiempo. Pero a veces los fiscales, que es otra agencia, dicen, ¿sabes qué? Sí, sí vamos a ayudarlo, sí vamos a poner nuestra firma allí para que en conjunto vayamos delante del juez y le presentemos este caso. Sorpresivamente, esto es algo que se ha permitido y que ha estado pasando, sobre todo en estos tiempos, digamos, políticos o bajo esta, digamos, las políticas de esta administración, que habíamos hablado en otras ocasiones, lo que es el tema de prioridades de deportación, los cierres de casos, etcétera. Entonces, es algo que hemos visto últimamente. Todo caso tiene que tener un factor discrecional y ser justificado para que sea cerrado tanto con el juez de inmigración o como con el fiscal de inmigración. ¿Una persona que tenga TPS puede ser deportada? No puede ser deportada, ahora sí puede tener una orden de deportación y es ahí cuando muchas personas se confunden porque una cosa es tener una orden de deportación y otra cosa es que esa orden de deportación sea ejecutada. De hecho, es por esa razón que muchas personas han podido trabajar, viajar, vivir una vida relativamente tranquila, aunque tienen una orden de deportación. Lógicamente, la idea es que toda persona trate de lidiar con esa orden de deportación lo más pronto posible, ya sea con un perdón, ya sea con una moción de reapertura,
directamente con el juez o con el fiscal. Pero cuando una persona está amparada de una deportación, esa deportación que tiene no tiene efecto. Entonces eso esencialmente lo que hace es que la persona esté protegida de cualquier deportación, al menos que cometa algún tipo de delito que la haga inadmisible y le quiten el TPS. Bueno, Jesús, gracias, que hemos hablado del perdón, que es algo muy importante. Así es, gracias Patricia. Bueno, con esto me despido esta mañana.